Criterios. Una entrevista de Mix de Medios. Que aborda frontalmente los problemas de El Salvador con los verdaderos protagonistas y plantea soluciones. Criterios. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, sean todos y cada uno de ustedes bienvenidos a una emisión más aquí en Criterios, en este 27 de octubre. Qué gusto que usted nos puede estar acompañando para poder analizar esos temas recientes tan importantes que acontecen en nuestra nación. Damas y caballeros, se llegó el día. Y es que en la noche de ayer el presidente Bukele finalmente presenta la documentación pertinente para su inscripción ante el Tribunal Supremo Electoral como candidato a la presidencia. Con esto se termina aquello de que algunos miembros de la oposición decían, mire, pero es que quizás no se ha inscrito porque él todavía se lo está repensando, y decía, mire, pero tal vez no se va a inscribir y eso nos va a dar una pequeña posibilidad. Pero la mayoría de la población ya sabía que esto estaba cantado. Bueno, para ello, este análisis lo haremos con nuestros invitados estelares, Ronald Umaña y Marvin Aguilar. Ronald, ¿qué tal? Muy buenas noches, caballero. Encantado de tenerlo por acá nuevamente. Encantado yo de estar aquí con ustedes, hombre, y sobre todo con ustedes en su casa, aquí con mi diputado de San Miguel. ¿Verdad? Es un gusto, realmente. Gracias, Fernando. Marvin Aguilar, qué gusto tenerlo acá con nosotros. Encantado. Un saludo a toda la audiencia de Canal 8, un gusto estar con ustedes. Bueno, y este programa va a estar fuerte, va a estar interesante por lo que recientemente ha sucedido, y es que ustedes desde la semana pasada estaban preparando esa antesala de qué es lo que podía suceder, a qué se podía llegar con respecto a la inscripción del presidente. Entramos en materia entonces. Primero, pensando, considerando y retomando cada uno de los puntos sobre cómo ha sido la inscripción del presidente, desde el hecho de que los medios de comunicación tenían días estando presentes, y algunos youtubers también, sobre, mire, pero es que ¿a qué hora va a venir el presidente? ¿Qué día va a venir? ¿Cómo se da este proceso? Ronald Umaña, por favor, cuénteme. Bueno, es un proceso ilegal, inconstitucional, inmoral. Y para terminar, se montaron un circo ahí, ¿verdad? Que estaba en el hospital y que no sé qué y no sé cuánto. Es una payasada. Eso no le quita lo ilegal, ¿verdad? Entonces aquí vamos a tener varios presidentes, candidatos, legales y un ilegal. Creo que habrán unos 6 legales y un ilegal, que es Bukele, ¿verdad? Entonces, ayer sacó la partida de nacimiento Bukele de dictador, ¿verdad? O sea, la gestación que tuvo en estos 4 años y medio se concretó ayer, porque el hecho de llegar y presentar una solicitud ilegal para ser un candidato ilegal, eso es dictadura, ¿verdad? Él lo que quiere es ser dictador, punto. Anoche lo confirmó, todos lo sabíamos, aquí yo lo he dicho muchísimas veces, pero hoy se lo dijo él al mundo y se lo dijo al pueblo salvadoreño que quiere ser un dictador. Le corresponderá a usted, amigo, si vota por una dictadura o por una democracia. Votar por una dictadura significa votar por Bukele. Votar por una democracia significa votar por cualquiera de los candidatos de oposición, ¿verdad? Por cualquiera. Eso es votar por la democracia. Y solo tenemos una oportunidad, que es la del otro año. Si la perdemos, amigos, no nos quejemos después que no luchamos por defender nuestra democracia, nuestra libertad, Ronald, porque eso es lo que vamos a perder en febrero. A ver, Ronald, también, ¿qué opinión merecen las palabras del presidente cuando él dice, yo nada más presento mi candidatura, pero es el pueblo el que decide si hay reelección o no hay reelección? Esa es una farsa, es una falacia, es una mentira. Eso es inconstitucional. ¿Qué? ¿Le está pidiendo al pueblo que viole la Constitución? ¿Que cometa delito igual que él? Es una falacia. Esa candidatura es ilegal, es inconstitucional, es inmoral. Todos lo sabemos. Lo sabe él. Y no él mismo decía, pues, Mauricio Funes puede ser presidente 80 veces si quiere.
pero no seguidas, tiene que haber alternancia. Y entonces, ahora, presidente, ¿usted qué? ¿Ah? Usted sí, pero Mauricio Funes no. No, hombre, si no, todos sabemos que ayer sacó su partida de nacimiento de dictador. Vamos a ver hasta cuánto le dura. A ver, Marvin, ¿usted comparte la idea del proceso de inscripción, del hecho de esperarse hasta el último día, hasta la última hora para poder inscribirse? ¿Es parte de una estrategia muy bien planificada? Bueno, lo que sucede es que los candidatos, ellos escogen el momento para irse a inscribir y la forma en que se va a ir a inscribir. Yo escogí ir un miércoles y llegar con un grupo de personas, ¿verdad?, e inscribirme y hacer una conferencia de prensa que fue cubierta por todos los medios. No pensé llevar multitudes, ni batucada, ni nada. Pues, o sea, quise hacerlo formal y solemne, ¿no? Y así fue todo el proceso. Hay candidatos que convocaron a la militancia de sus partidos y llegaron, ¿verdad?, y iban con banderas y era algo más militante. ¿Verdad? Yo traté de hacerlo algo más cívico, ¿verdad? Es cierto que voy por un partido político, pero si me lo preguntás, lo que menos hubo en mi inscripción fue banderas partidarias, por ejemplo, ¿no? Pero eso fue una decisión mía. Igual me imagino los otros partidos. Hay partidos que se fueron a inscribir y que nunca supimos, pero ya están inscritos. Por ejemplo, Gana. Si te fijas, no hubo una gran algarabía ni cobertura de que Gana se inscribió. Y Gana, entiendo yo, va en todos los departamentos, pues, o sea, no hubo. ¿Vea? Entonces, digamos que la parafernalia que ocurrió anoche alrededor de la inscripción, de la solicitud de inscripción del presidente Bukele, pues fue parte de su estrategia. Es decir, la verdad seguirá siendo la verdad y la mentira seguirá siendo la mentira. El reto en estos tiempos es saber diferenciar la verdad y la mentira. Y eso es lo que nos queda a los ciudadanos. Cuando se da la alarma de que la caravana presidencial va para el hospital de diagnóstico de Santa Elena, bueno, pudo haber sido el presidente, pudo haber sido su esposa, pudo haber sido la mamá, que son generalmente la gente que utiliza la caravana presidencial. No necesariamente el presidente. No pudo haber sido una farsa. Claro, o sea, pues sí, porque yo le he puesto que eso nunca se va a aclarar. ¿Cómo no? ¿Qué fue lo que pasó porque claro la caravana estaba sí. en el hospital de diagnóstico? O sea, no se nos va a decir, a lo que me refiero es quién iba ahí, por qué iba o qué iba. Que lo sepamos por terceras voces es otra cosa. Pero de manera oficial, pues, vean, no se va a saber. De manera oficial fue una farsa. Bueno, por eso. Pero la gente cae en eso en redes, ¿verdad? Y a 4 horas de que vence el plazo. Entonces surge el rumor de que no se va a ir a inscribir él, sino que se va a inscribir por medio de un apoderado, a un apoderado legal. O el secretario general del partido. Bueno, entonces, ¿qué hace uno meridianamente, digamos, interesado en el tema? Se va a la ley. ¿Y qué dice la ley? La ley dice que las fórmulas presidenciales, su inscripción es en persona. Es personal. Diputados y alcaldes se puede de manera, a través de un apoderado judicial especial. O del partido. Para eso. Entonces, no, él tenía que llegar porque así decía la ley. Entonces, ya descartás esa otra cosa. Entonces, finalmente a las 11:30, ¿no? O a las 11:10, aparece en el Tribunal Supremo Electoral cumpliendo el requisito de que la inscripción debe de ser en persona. Entonces, de alguna manera puedo decirte que cuando los diputados empiezan a decir, ponemos en oración al presidente por su salud, pero no decían nada más. Entonces, parte de la misma farsa, yo entendí en ese momento que estaban tendiendo una cáscara para quienes se quisieran resbalar en esa cáscara, diciendo, ya ven, no va a haber inscripción, y hasta los más, digamos, deslenguados digitalmente, ¿verdad?, diciendo, esta es una orden de Brian Nichols que la vino a dar, que no se inscribieron. Se vieron facebookeros de oposición que empezaron a celebrar y dando condolencias a los partidarios de Nueva Idea de que se habían quedado sin candidato. Cuando no es así tampoco. Nuevas Ideas iba a tener el tiempo para nombrar
Si hubiera sido ese el caso, otra fórmula presidencial, porque él se hubiera excusado por motivos de fuerza mayor y el tribunal le tiene que dar el espacio al partido para nombrar otro, ¿verdad? Si quiere el partido también. Sí, claro. Entonces, es una situación que solo había que estudiarla y esperar, aguardar el desenlace. Y el desenlace era generar un drama alrededor de la inscripción del presidente. Vea, ¿qué era más fácil? ¿Generar lo que generó o mover 25,000 personas para respaldarlo durante el día? Era más fácil lo que se hizo en la noche. Porque ahí habrá habido, vea, no sé, una buena cantidad de personas, pero hasta terminó en medios disturbios, ¿verdad? Porque detuvieron a alguien, había gente ya tomada. Entonces, es decir, una cosa, vea, que no sería yo quien avalaría un proceso así, ¿verdad? De convocatoria de aficionados o de correligionarios para inscribir una fórmula presidencial. A todas luces fue un montaje, ¿verdad? Esa, digamos, una puesta en escena, ¿verdad? Que tenía principio, nudo y desenlace, ¿verdad? Eso está más que evidente. Ampliemos este análisis, no sin antes irnos a nuestra primera pausa comercial. Regresamos con criterios. Nuestro compromiso, nuestra pasión, son algunas de las cosas que nos caracterizan como salvadoreños. Farmacia La Buena, la farmacia de todos. La presentación de la documentación requerida por parte del presidente Bukele es un paso, pero de eso a que el Tribunal Supremo Electoral en efecto lo inscriba y constate que todo esté en regla, que todo esté en orden, es otro. ¿Cómo se puede ver esto? Al final, el Tribunal Supremo Electoral lo inscribirá. Ronald, un mañana. Bueno, para empezar, todo eso que él presentó es ilegal, ¿verdad? Todo eso es mentira. Bueno, si tuviese que reunir los papeles, digamos, y el finiquito de la Corte de Cuentas, ¿cómo lo consigue? Si todo lo tiene con 7 años de reserva y la Corte de Cuentas tiene que auditar entradas y salidas de dinero, ¿verdad? Y aquí nada, aquí es oscuro todo. Entonces, esa solvencia no la pude haber llevado, y si la llevó es falsa. Pero no, nada que haga lo va a legitimar, nada que haga lo va a legitimar. Seguirá siendo dictador a partir de hoy hasta que termine su dictadura, ¿verdad? ¿Qué va a pasar con el Tribunal Supremo? Esta es la parte importante, ¿verdad? Este es lo medular, lo esencial. Vos tenés 5 magistrados, ¿verdad? De los cuales necesitan 4 votos para aprobar esa solicitud. En teoría, el doctor Oliva, él ya manifestó que lo va a hacer de acuerdo a la Constitución de la República. Y hacerlo de acuerdo a la Constitución es negarle el voto a favor de esa solicitud de inscripción. O sea que quedan 4. Estos 4 ya adelantaron criterio, ¿verdad? Se han ido por la mentira esa de que ya la Sala de lo Constitucional dijo, y lo que dice la Sala es de obligatorio cumplimiento. Mentira. Primero, esa Sala no es Sala, ¿verdad? Ahí lo que hay son 5 usurpadores, producto de un golpe de Estado de Bukele a la Corte Suprema de Justicia. Pero en el hipotético caso de que fuesen legítimos, tampoco pueden dar una resolución en contra de la Constitución. Y el funcionario no está obligado a obedecer
ninguna resolución que vaya en contra del texto de la Constitución, porque estos magistrados juraron cumplir y hacer cumplir la Constitución. Ay, ¿qué va a pasar ahora? Hoy no la van a cumplir, ¿no? A mí me dijo un magistrado, uno de ellos, personalmente, de que no, porque la sala, y yo le expliqué esto, que lo de la sala era una mentira. Y me dijo, pero es que si no nos van a meter presos 20 años, porque hicieron una ley ad hoc y específica. ¿Está diciendo que los magistrados tienen miedo? Correcto. No tienen miedo, son unos cobardes. Hay una variante que sería bueno analizar. Pero espérame, termino. Son unos cobardes. Por una cuestión. ¿Por qué? Cuando alguien es funcionario y jura que va a cumplir y hacer cumplir la Constitución, él tiene que saber que va a tener beneficios cuando sea funcionario, pero va a tener obligaciones también. Porque para estos magistrados es bien galán estar recibiendo 8,000 pesos mensuales, viáticos, celulares, gasolina, 4 carros, 4 motoristas, 10 guardaespaldas. Allí sí, vea, chivo. Pero hoy que le dicen, cumpla con la Constitución, ay no, porque me pueden llevar preso. Pues vaya preso, señor, hombre, pero sea un patriota, sea una persona decente. Ah, que porque me amenazan ya no. Entonces ya no cobre el sueldo, pues. Porque el sueldo se le paga para que cumpla con la Constitución, para que cumpla su juramento. Por eso le estamos pagando, no para que nos vengan a hacer trampa. Quiero decirles que si hacen trampa, todo aquel que vote a favor de esa, lo vamos a denunciar. La sociedad civil está dispuesta a denunciarlo en todos los organismos que sean necesarios. Hay que ir a todos los juzgados donde se pueda llevar el caso. Y públicamente los vamos a denunciar aquí y en todo el mundo. Hay un elemento. Y cuando esto termine, cuando esta dictadura termine, porque me podrán decir, pero nadie les va a hacer caso, licenciado. Claro, esta fiscalía no nos va a hacer caso, esta Corte Suprema no nos va a hacer caso, estos jueces de lo penal no nos van a hacer caso, pero no importa. Allí quedarán las demandas en todos lados. Para cuando esto termine, ahí las vamos a reactivar. Y ellos tendrán que rendirle cuentas al pueblo salvadoreño de la trampa que le están haciendo. Esto es delito, señores. Están promoviendo una dictadura. Y esto es traición popular, traición al pueblo. Y eso lo van a pagar. Marvin, le cedo la palabra. Es que lo que sucede es que hay un elemento que Ronald no conoce, pero se lo voy a compartir. Vaya, supongamos que el tribunal votan 3 a favor, uno se abstiene y el otro en contra. No hay los 4 votos para inscribirlo, que dice la ley. Asumamos que niegan la inscripción, también, que esa es otra posibilidad, otro escenario que puede existir. Bueno, usted dice que los magistrados tienen la pelota en la cancha porque ellos pueden negarse a la inscripción. Ellos deben de negarse. Aquí es donde hay un dato que usted no conoce. La Sala de lo Constitucional, no esta, sino la perfecta, hizo una sentencia que reformó el tema del control difuso de la Constitución. Es decir, la Constitución dice que los jueces pueden inaplicar una ley si es inconstitucional. Claro. Está en la Constitución. Y a eso es lo que Ronald está apelando al Tribunal Supremo Electoral. Pero la Sala de lo Constitucional, la perfecta, la que estaba antes, emitió una sentencia en la que dijo que los jueces, cuando les toque ejercer jurisdicción en el tema constitucional, van a tener que someter su decisión, una vez la hayan hecho, a la Sala de lo Constitucional, y ésta dirá si esa resolución del juez vale o no vale. Y le dirá al juez, esta cosa que usted ha hecho está equivocada y cúmplase. Entonces va a haber un proceso, que sería, imaginémonos que el tribunal no lo inscribe, ya sea por falta de votos o porque decide que es inconstitucional. Habrá que recurrir a la Sala de lo Constitucional. Que no hay.
que es la que está, pues. No, esa no es sala de lo constitucional. Y vos lo sabés. Y esta le ordenará al tribunal que lo inscriba. Ojalá lo hicieran esa vulgaridad. Bueno, ¿por qué vulgar? Esa es la vuelta Esa que no quiere es dar. sala. Tú sabes que lo que hay ahí son 5 usurpadores producto de un golpe de Estado. Y todo lo que han hecho no vale. Yo creo que lo que dice el enviado de Estados Unidos, Brian Nichols, que lo dijo este día al salir de una entrevista, es interesante. Dijo, es que la legalidad y lo jurídico de esta reelección es algo que debe debatirse. Y yo creo que su posición en el sentido de que la sala que estaba instalada emite una sentencia anulando la destitución de la Asamblea Legislativa contra ellos y la hace pública a través de redes, y en la misma sentencia dice que como era de noche, pues se va a hacer pública por redes y después se publicará en el diario oficial. En mi opinión, tiene validez. Claro que es válido. ¿Verdad? Ellos anulaban la destitución, la sala de lo Es la constitucional. 01 del 2021. Va, perfecto. Pero el punto es que tenemos una realidad. Una realidad es que se instala por la fuerza esta sala, llega con la policía, ¿verdad? Ajá. Pero no es legal, al ¿verdad? órgano judicial. Pero los otros magistrados que estaban ahí, porque solo movieron 5, ¿va? Y la Corte Suprema es, ¿cuántos? 15, ¿va? 15. Habían 10, ¿verdad? Entonces, estos 10 aceptan reunirse y conformar corte plena con estos 5 magistrados. Entonces, de alguna manera, de facto, si usted quiere, De ninguna también manera. estos magistrados tendrían una responsabilidad, pienso yo. Sí, Porque, pero ¿por te lo qué explico. reunirse? Sí, vos tenés razón ¿Por qué en tu reunirse? visión, pero no es cierto. ¿Por qué reunirse Estos con- 10 magistrados son unos 10 magistrados sinvergüenza, bueno. porque jamás debieron reunirse ni quedarse, porque ahí, Nombrados por la antigua asamblea. pero ahí perdieron su calidad, porque ellos juraron cumplir y hacer cumplir la Constitución, y el hecho de sentarse con los espurios los vuelve espurios a ellos. Entonces, no quiere decir de acuerdo. que el hecho de sentarse con Sí. ellos, ay, los vas a bendecir a nosotros. Entonces, si te fijas, y si la audiencia ha notado, este tema legal y jurídico y político es algo que va a empañar la reelección presidencial siempre. Siempre. Y a nivel de la historia, cuando dentro de 90 años, como hoy podemos estudiar el proceso de Maximiliano Hernández Martínez, yo recordaba, por ejemplo, hoy lo conocemos como el general, ¿verdad? Pero no sé si ustedes saben que el título que se le daba durante su presidencia no era de general. A él se le refería como el brigadier. O sea, El más alto grado militar. que no existe ese cargo en aquí el no país. existe. Brigadier general. ¿Verdad? Entonces, pero hoy la historia le llama a secas el general Maximiliano Hernández Martínez. Entonces, lo que quiero decir es que cuando tú revisas la reelección de Martínez en el 34, él era popular, su partido gana el 100% de la Asamblea Legislativa, lo nombran y solo puede ser finalmente derrocado cuando el pueblo, cuando él quiso La insurrección popular. cuando él quiso un tercer mandato y la gente dijo, ya basta. Y salió a las calles y él le disparó al pueblo y eso enardeció todavía más a la gente y tuvo que dimitir. Entonces, yo creo que igual estamos en esta situación. A la luz de la historia, a Martínez no se le conoce muy bien. Cuando tú analizas, no has hallado ningún libro, yo de historia, digamos, libro decente de historia, ¿verdad? Científico de historia, donde la figura del general Martínez sea exalzada y No. sea justificada. Él es un por lo que dictador y asesino. Exactamente. Es más, la primera, digamos, revuelta comunista que hay en América Latina pasa en 1932 aquí y la primer, digamos, contención de los comunistas que se hace en América Latina es aquí. Entonces, y por eso los anticomunistas, exalzan la figura de Maximiliano Hernández Martínez y también los de izquierda reconocen en aquella situación de 1932
un primer alzamiento comunista. Comunista como tal, porque en Nicaragua Augusto César Sandino no era comunista. Claro. Entonces era más bien un movimiento nacionalista propio de los nicaragüenses. Entonces, de alguna manera, creo yo que para la historia, esta reelección va a quedar siempre con esos señalamientos que ves que está haciendo Ronald y que muchas otras personas están haciendo. No, y que además quiero decirte que lo estoy dejando en mi libro, un capítulo especial de la dictadura del dictador Bukele. Y estoy dejando todos los detalles para las próximas generaciones. Por eso es que yo estoy planteando algo desde siempre, ¿no? La reelección no está prohibida en la Constitución. La reelección inmediata sí está prohibida, como entendíamos hasta la resolución de la Corte, que sí. Por eso, el cambio de gobierno debió haberse hecho vía constituyente y no vía una sentencia judicial, porque una constituyente puede ser sometida una sentencia ilegal a un referéndum, que el pueblo respalde esa nueva constituyente, que nunca se ha hecho aquí, y también someterla al tamiz de la Sala de lo Constitucional para que revise que no hay ahí ninguna violación a tratados internacionales o ideas del espíritu de la democracia y la república. Esa situación creo yo que le falta. Que el pensamiento tuyo es democrático. Claro, porque yo quiero para la historia... Estás contra un dictador. Es que yo quiero para la historia, como estadista, pasar como alguien que hizo bien las cosas, que reconstruyó un país desde las bases democráticas. Que me puedo estar ahí 20 años, sí, pero se arregló de manera en que nadie en el futuro va a poder criticarte o señalarte históricamente. Y por sobre todo, la puerta que ha abierto esta Sala de lo Constitucional permite que otra correlación de fuerzas ponga una Sala de lo Constitucional que anuncie juicios contra delitos contra el Estado, por delitos contra el Estado, o por lo como dice la Constitución misma, delitos por que es como instalarse en un cargo. Ajá, usurpación. Ajá, y no dejarlo. Entonces, esa es la puerta que se abre y que es un debate, tal como lo dijo Brian Nichols hoy, aquí en San Salvador, es un debate jurídico y político que me imagino entrará a los libros de la historia, y ahí la historia, que es justa, que pone a todos en el lugar que le corresponde, va a decir el veredicto final. Bueno, y hablando de esto, ¿qué papel tendrá la Asamblea Legislativa en este juego político? Pausa, regresamos. Gracias por continuar con nosotros. Y es que tal cual como cerramos el bloque anterior, nos preguntamos qué papel tiene la Asamblea Legislativa con respecto a la inscripción del presidente Bukele. Es decir, estamos hablando de un permiso, estamos hablando de una licencia. ¿Qué facultad tiene la Asamblea? Ronald Umaña. Ninguna facultad. Es que estás hablando de algo inconstitucional. Todo lo que hagan ellos será ilegal. Todo. ¿Qué van a hacer? Darle una licencia, me imagino que por ahí se van a ir, para que él siga siendo presidente y pueda ser candidato. Imagínate lo que estamos, ¿verdad? Un presidente de la República, candidato a presidente de la República. Candidato a dictador realmente. ¿Quién lo va a avalar? La Asamblea. ¿Qué va a decir la Asamblea? Démosle una licencia para que pueda tener todos los beneficios de presidente y pueda ser candidato, y que pongan otro presidente a tener los 6 meses que se han inventado. Entonces todo eso es falso. ¿Que lo van a lograr? Sí, si ahí tienen una cantidad de puyabotones impresionante. ¿Que ellos van a responder por esto después? Por supuesto que sí. Ellos deben de saberlo. Porque todo lo que se haga hoy ilegal, la sociedad se lo va a cobrar después. Cuando termine la dictadura, se van a activar todos los juicios en contra de estas personas.
Marvin, comparte la perspectiva de la Asamblea Legislativa que está hablando. Lo que sucede es que, al igual que a Maximiliano Hernández Martínez, la Asamblea le otorgó una licencia. Ahora bien, él tuvo que dejar el cargo, ¿verdad? También 6 meses. Entonces, pero él perdió todas las prerrogativas de presidente. Entonces, lo que habrá que ver es, por ejemplo, si en este decreto legislativo la Asamblea le mantiene el salario, la caravana presidencial, los gastos, que evidentemente los gastos de su familia corren por cuenta del Estado, la inmunidad, ¿verdad? Entonces, o el fuero, ¿verdad?, que como presidente tiene. Entonces, si lo van a mantener así y con licencia, ¿verdad?, va a ser una licencia bastante especial y privilegiada, porque ya hay un precedente. Una licencia de dictador. Cuando sos empleado público y vas a un cargo de elección popular, tú tenés que pedir permiso 2 meses si es para diputado, 1 mes si sos alcalde o concejal, para dedicarte a la campaña. Pero este permiso es sin las prerrogativas salariales, no te pagan y perdés todo lo, digamos, ¿verdad?, lo que equivale que seas empleado público. Si ganás, el gobierno te guarda la plaza por el tiempo que fuiste electo y regresas otra vez al, digamos, ¿verdad?, al puesto. Si perdés, regresas otra vez al trabajo, ¿verdad?, al día siguiente después de la elección, que ya sabes si perdiste o no. Entonces, hay un antecedente, cómo se hace con los empleados públicos si van a un cargo de elección popular. Entonces, esta licencia habrá que ver cómo la va a redactar la Asamblea Legislativa, porque sí, en estos momentos hay una situación un poco complicada, porque la ley dice que ningún funcionario puede prevalecerse de su cargo para hacer campaña o hacer política, vea, a favor de un partido determinado. Pero ahorita el presidente es presidente y también es candidato y ya estamos en campaña. Entonces, es decir, hay una especie de absurdo jurídico que lo mencionábamos la semana pasada, que yo hubiera esperado que esta semana se resolviera. Es decir, que esta semana el presidente enviara los 2 designados a la presidencia, los eligiera la Asamblea Legislativa, él renunciaba, ¿verdad?, porque puede renunciar meses antes, no necesariamente en los 6 meses, pues. Entonces, y se presentaba el jueves a inscribirse, pero ya siendo presidente, el nuevo presidente que pusiera, si no va a enviar designados a la presidencia, entonces que la Asamblea nombre al presidente, porque así es el, digamos, ¿verdad?, el procedimiento. Porque así hubiera sido que él llegara en calidad de ciudadano a inscribirse. Eso era todavía mucho más transparente. El problema que entonces... Nada puede ser transparente en esto. No, bueno, pero ya no hubiera llegado, ¿verdad?, como presidente. Sí, esto es lo peor que han hecho. Entonces, y esa clase de acciones son las que van empañando el proceso. Porque ya cuando lo estudias de manera, pues, crítica, ¿verdad?, como debe de ser la cosa, todos los que nos hemos llegado a inscribir somos ciudadanos comunes y corrientes, a excepción de los diputados que van reelectos y los alcaldes que van reelectos. Pero llegar con lo que llegó, que es el cargo, pues, es la dignidad del cargo que él ostenta, es lo que puede, cuando aquí no se había reelecto nadie en 90 años, y que por eso encontramos un montón de vacíos, ¿verdad?, de qué hacer en este caso, qué hacer en el otro caso, que hay que irlo subsanando. Pues eso es... No lo puedes subsanar, es que los vacíos que existen porque no está contemplado, sí, que nadie se vaya a quedar de dictador. Entonces, por lo tanto, no tenés que ver eso. Entonces, de alguna manera, vuelvo a insistir, estas cosas siempre van a la hora del análisis, cómo las vas a ir resolviendo. Entonces, él va a gozar de la licencia a partir del 1 de diciembre. Entonces, ¿por qué falta un mes, vea? Porque el 30 de noviembre él tendría que entregar digamos, ¿verdad?, el puesto. Entonces, pero ¿qué más da entregarlo esta semana, que se iba a inscribir, que entregarlo dentro de un mes? Porque estamos a un mes de que él entregue el mando. Entonces, ¿por qué no hacerlo antes? ¿Por qué darle largas a esto? Entonces, no existe la persona a la que van a designar.
¿O no van a haber designados? O, pues entonces la asamblea tiene que nombrarlo. ¿Verdad? Eso es lo que creo que está buscando para poner a un hermano de él. Ronald, pero de igual manera entonces no estamos viendo una forma de operar de igual que lo vimos ayer, esperarse hasta el último momento y que los designados para tomar la presidencia o el designado o la designada vaya a nombrarse, no sé, el 30 de noviembre. Sobre la hora. Mira, primero que todo lo que hablemos aquí no sirve, ¿verdad? Esto no va a legitimar nunca a un dictador. Que ponga designados, que no ponga designados, que ponga a su hermano. Es más, él solo debería nombrar a su hermano. Vaya, quédate aquí, no debería ir a la asamblea. Lo que pasa es que como designado no puede ser un familiar. No, él debería de poner a su hermano. Pero ya, si le toca a la asamblea elegirlo, puede elegir un familiar. Que no debería, fíjate, porque si la misma Constitución establece dice, el primero y pues segundo sí, designado, los cuartos grados de consanguinidad, entonces no debería. También va a ser una vulgaridad que va a venir a abonar más cosas negativas a esa candidatura espúrea. Sí, porque cuando ves la historia, cuando Alfonso Quiñones Molina renuncia cuando Carlos Meléndez no puede ser presidente, pone a su hermano. Y entonces después su hermano se enferma y vuelve otra vez su hermano. Sí. Y cuando Alfonso Quiñones Molina no puede, pone al cuñado. Entonces a eso se le llamó la dinastía Meléndez Quiñones. Entonces es decir, y cuando estudias la historia todo eso pues se ve mal. O sea, estamos hablando de que la historia se está repitiendo. De que, sí, claro. O hay alta No, probabilidad. lo que pasa es que cuando tú revisas la historia y ves estas partes negras y oscuras que hemos tenido y que se supone superadas, que ya habíamos entrado en una democracia que nos costó una guerra de 100.000 muertos, ¿ve? Y ves que empezás a retroceder, es repugnante. Y solo volvés a ver para allá. Pero una explicación. Solo volvés a ver un poco la historia. Vean lo de Martínez, el dictador Martínez. Ve la dinastía de los Quiñones Meléndez. Meléndez Quiñones. O Meléndez Quiñones. Porque los Meléndez fueron los primeros que... Jorge y Carlos fueron los... Entonces, eso es sucio, pues. Y todo eso va en contra de la democracia, en contra del desarrollo de Pero hemos este tenido pueblo. un caso todavía, los EZ. Los del Z. Paisano suyo, que el presidente era un hermano y el vicepresidente era el otro hermano. Que estaba en Santa Ana, uno en Santa Ana y el otro aquí. Y el abuelo de mi abuela, el general Lisandro Arévalo, fue el que capturó al de Santa Ana. Sí, o sea, un hermano era presidente y el otro hermano era el vicepresidente. O sea, no está pasando nada que no haya pasado. Ahora bien, todas esas historias terminaron mal. Todas. Ahora bien, ¿por qué se repite? Hay una explicación. Hace poco estuve en un programa de entrevista, el miércoles que me inscribí, y el entrevistador me decía, mira, pero es que vos siempre hablas de la historia. Ajá. Ah, qué bueno. Cuando yo planteo, miren, es que ya pasó, o sea, entonces... O sea que no hay que hablar de la historia, no hay que aprender de la historia, no hay que analizar la historia. Imagínate si a un nivel de un entrevistador de programas de opinión te dice, es que vos siempre recurrís a la historia, no sé vos por qué siempre tocas la historia. Entonces, vea, yo le tuve que decir que la historia es la que nos permite no cometer los errores que ya han pasado o saber qué viene en el futuro. Pero si tenés al nivel de un entrevistador que ha pasado por aulas universitarias, que tuvo que haber estudiado, en el caso de comunicaciones, la materia de historia universal o historia de la cultura y el arte, y que te diga que para qué hablas de historia, entonces no les sorprenda que estemos cometiendo los mismos errores, porque el problema es que la historia nadie la lee, nadie la estudia, nadie la conoce. Entonces por eso se puede pensar que lo que está pasando ahorita es novedoso y nunca había sucedido. No, o sea, hasta el tema de la reelección, que aquí lo hemos tocado con Julio Alberto Rivera, o el mismo Napoleón Duarte, que cuando fue presidente de la Junta Revolucionaria de Gobierno, fue como por 10 años la Junta, ¿verdad? Y él estuvo, creo que 5 años de los 10 años. Entonces de ahí, él fue candidato a la presidencia. Entonces había un debate, es que él ya fue jefe de Estado y no puede ser presidente, pero se argumentó de que como la Constitución entraba en vigencia a partir de 1983
y él había renunciado años antes, ¿verdad? No, pero un año antes, cuando fue la constituyente. La constituyente se conforma en 83. Él renunció cuando toma posesión la constituyente, porque la constituyente va a nombrar al gobierno de unidad nacional. Álvaro Magaña. Si ahí renuncia. Sí, ahí renuncia. Todos renuncian. Fue en el 83 y en el 84 eran las elecciones. Él renunció un año antes. Entonces decían, pero él viene de ser presidente y va a ser presidente. Y dijeron, Sí. no, es que no había sido presidente, había sido miembro de la Junta. que tiene la calidad de jefe de Jefe de Estado. Entonces, entonces dijeron, va a ser a partir de hoy. Entonces, hubo un debate sobre eso. Tanto así que Arena logró sí quitar al vicepresidente de Napoleón Duarte, que era Pablo Mauricio Albergue, que había sido, porque esa es otra cosa, El Salvador en esa oportunidad tuvo 3 vicepresidentes, uno de Arena, uno del PDC y uno del PCN, que era el de Arena, Gabriel Mauricio Gutiérrez Castro, el del PDC, Pablo Mauricio Albergue, y el del PCN, Raúl Molina Martínez. Pues entonces, como Pablo Mauricio Albergue había sido vicepresidente, ya cuando la Constitución estaba vigente, anularon la candidatura de él y tuvieron que poner el PDC de emergencia a Rodolfo Antonio Castillo Claramón. Rodolfo Castillo Claramón. Bueno, vamos a ir mirando la idea. Bien, qué importante. Como ves, la historia es importante saberla. Sí, desde luego. Estúpido el que dice que la historia no sirve para nada. No, y mira, pero eso que es el planteamiento tuyo, ese cuestionamiento es interesante. ¿Por qué volvemos a eso? Porque no conocemos, no leemos, no sabemos la historia. Y tenemos un presidente que no conoce la historia. Por eso se mete en esto, por ambicioso, por vanidoso. Pero no conoce la historia y no sabe cómo terminaron todos esos casos. Porque me imagino yo que si él supiera cómo terminaron esos casos y con un poco de inteligencia que tuviera, no se metiera. Pero se mete ahora porque ya le gustó estar ahí. No se vale. No podemos decir que la presidencia Bukele en su segundo mandato va a terminar mal o va a terminar bien. No podemos decir tampoco pero que... si ves la historia, ¿cómo analizar que va a terminar? No, estoy haciendo historiología ahorita. No podemos decir que él no va a querer un tercer mandato. Tampoco. Sí. Pueda que quiera un tercer mandato. O un cuarto. Exacto, no sabemos. Históricamente tampoco a nadie le va a extrañar. Pero, lo menos quien conoce lo que sí podemos decir que cuando esas situaciones sucedieron, terminaron mal. Martínez quería la tercera y fue la huelga de brazos caídos y la matanza de una manifestación donde agarraron la manifestación a balazos. A jóvenes de la Universidad de Salvador. Universitarios. Bueno, ya ven la importancia de la historia de conocer de un lado y otro, porque de igual manera se imagina... No, y lo bueno es tener un antropólogo aquí en el set. De igual manera, Ronald, se imagina que le dijeran al pueblo, mire, olviden también lo que hizo el PCN allá en aquellos años, lo que hizo el PDC, lo que hizo Arena, lo que hizo FMLN, olvídenlo. Sí, bueno, todo esto es parte de la historia. Yo por eso le pasan recordando cada vez que pueden los 30 años de Arena y del Frente. Es historia, claro. Pero cuando que es historia, y hoy cuando hablas de la historia te dicen que de eso no hables. No, si de las dictaduras no hables. Pero mira, yo por eso le pido a todos aquellos que piensan votar por la dictadura que le tomen foto al voto, para después que estén sufriendo ellos y sus hijos, se acuerden que vean el voto, que vean que fueron culpables de lo que está pasando. Cuando sus hijos estén sufriendo, díganle a tu hijo, mira hijo, perdóname, yo soy culpable de lo que te pasa. Bueno, vamos a una nueva pausa comercial y regresamos aquí en Criterios. Gracias por continuar con nosotros aquí en Criterios. Y es que en la continuación del análisis respecto a la inscripción del presidente Bukele como candidato y a la espera del veredicto del Tribunal Supremo Electoral, ¿cómo debe de reaccionar la oposición ante esta inscripción?
debe hacer algo. Hay una manera apropiada de pronunciarse. Ronald Umaña, por favor. Sí, fíjate que la oposición, o sea, los partidos que llevan candidatos a la presidencia deben de ir al Tribunal Supremo Electoral y denunciar esa candidatura que no sea aceptada, para empezar. ¿Verdad? Si hay, o sea, el secretario general de un partido político que tiene candidato presidencial debe de ir al tribunal y hacer lo que hizo Enrique Anaya, pedir que no se acepte esa solicitud de inscripción de candidatura. Es decir, usted está pensando que la oposición debe de presionar según el... Debe de presionar por todos los medios y denunciarlo, ¿verdad? Obviamente hablamos de la oposición que no está en la cárcel, ¿verdad? Porque hay muchos opositores presos. Acaban de sacar a Calixto, que lo tuvieron como 2 años preso y tenía como 6 meses, creo, de tener orden de libertad y no lo sacaban. Entonces hablo de la oposición que no está en la cárcel. Entonces tienen que protestar, tienen que hablar fuerte y tienen que contarle al mundo lo que está pasando en El Salvador en este momento, ¿verdad? Ok, a ver, Marvin, muchos están hablando también en redes sociales que la oposición a veces se pronuncia de una manera totalmente incorrecta y que eso, en lugar de perjudicar al presidente Bukele, termina perjudicando más a la oposición misma. Entonces, ¿de qué manera debe pronunciarse, o más bien, de qué manera no debe pronunciarse la oposición si quiere tener alguna especie de oportunidad? Bueno, lo que sucede es que está en una situación complicada, pues cuando vemos el tracking semanal que Disruptiva ha hecho sobre las fórmulas presidenciales, yo podría decirte que si bien Nuevas Ideas sigue todavía con más negativo que positivo en la percepción de la gente en esta campaña, el presidente... Del partido, ¿no? Del partido, o sea, el presidente sigue con números de alguna manera positivos a su figura. Ha ido bajando en Sí, todos los claro, años, todos. Claro, pero la oposición, sus contrincantes están mucho peor que él. Entonces siempre él sigue ganando aunque vaya bajando. Entonces, ¿qué hacer? Es que la situación es complicada, creo yo, y estamos a 4 meses de la elección, pues es muy poco hacer. Yo creo que es aquello de cuando yo era niño y me metían al mar, yo lo que hacía cuando venía la ola era cerrar los ojos y me quedaba parado. Entonces yo creo que esa es la posición. Está comparando al presidente con una ola. No, lo que sucede es que no hay manera de detenerlo. O sea, Sí. digamos, electoralmente hablando, pues. Mira, no se sabe, esto es política, ¿verdad? Y en política no hay nada escrito. Porque, es que es cierto, pero lo que no estamos viendo en el tracking semanal es que hay una cosa que uno ve en el territorio. Bueno, que Joven Sánchez sí te ha mejorado. Pues sí, pero no para ganar. Entonces, Es que eso no me lo puedes decir. es que mire, es que salir de la UCI y estar en cama entubado, pues yo ha mejorado, pero Esta es política. pero la cosa Esta es, política, esta no es... pues sí, pero lo que está sucediendo en el territorio es que la gente resiente muchas cosas del gobierno, ¿es correcto? Claro. Resiente que no hay obras, la falta de FODES, Las mentiras. resiente que muchas veces los diputados o los alcaldes le fueron a prometer cosas que no han hecho. Hay incluso gente que ha sido detenida injustamente, que la gente te lo dice. Bueno, hay miedo, pero todo eso, La comida cara. el no costo hay de la vida, empleo. el costo de la vida, la migración, la gente se sigue yendo y eso destruye hogares. Todo eso lo ves en el territorio y es cierto. Pero la gente no está diciendo que va a ir a votar por Arena o por el FMLN. Ojo, la gente ya también está preguntándose ¿y qué va a hacer el presidente con estos problemas? Y ya está resintiendo el Mira, hecho. si vos revisas el tracking Sí. y te das cuenta de la gente que se Sí. está absteniendo de Sí, hablar, neutro. es muchísima. Neutro es de El neutro es 56. bien altísimo. Sí, claro. Y Por eso ahí mismo, está la gente. Porque No la puedes- pregunta, Vos no puedes decir sí, eso. es que ¿cómo no? La pregunta de la gente es ¿qué va a hacer el presidente con estos No, problemas que tenemos aquí? es que no están No es opinando. Arena tiene la solución, Nah. el Frente tiene la solución. Sí, pero No no lo te está viendo hagas así que, la gente. la gente que está silente allí
Le voy a está decir, pensando en el presidente. No. Al contrario, aquí hay terrorismo de pues Estado. sí, por eso. La gente tiene miedo de Mi punto es opinar. que no le contradigo eso. Mi Pues punto entonces, es que esos votos no se están yendo a ningún lugar. Y No lo que sabes. puede pasar, bueno, hasta ahorita eso es lo que demuestra el tracking. Pero No, lo que- porque pues, los silentes son pues sí, demasiados. por eso, a lo que creo que va a suceder, como son dos elecciones, es que la gente va a votar diferenciado, ¿verdad? En la primera elección, en la segunda elección va a bajar la votación grandemente, porque hay otra cosa que la gente resiente, que es la reducción de municipios. Claro. Entonces mucha gente no va a ir a votar, porque ¿para qué va a ir a votar alguien de No, Lonotique es que es lo si que el vos alcalde es pensás. de Chinameca? Es lo que vos pensás, pero no la gente. Mira, hay tantas cosas malas de este gobierno. Lo que sucede es que, va, Por ejemplo, le quitó los municipios, o es eso, destruyó. pues sí, pero el castigo va a ser no ir a votar. No, ¿de qué es lo que vos crees? No, eso es lo que uno percibe No, del territorio. Hay mucha gente que está diciéndole que no va a ir a votar, que no quiere ir a votar, porque es la manera de castigar. No le están diciendo, vamos a la arena, vamos al frente, vámonos a los otros partidos. Eso es lo que está percibiéndose. Entonces, ¿saben lo que puede salvar? Es que la gente se anime a ir a votar por personas en particular, porque es un buen candidato. Mucha gente porque te lo va a votar conoce. por persona, Por persona, pero sí. mucha gente te va a ir a votar en contra del gobierno porque la comida está cara, porque Ujú. no hay empleo, porque su papá se tuvo que ir mojado para Estados Unidos Esa votación, y usted allá la encuentra- está preso. Esa votación, es correcto, esa votación usted la encuentra mayoritariamente de los de 40 años en adelante, Te van a votar, que no es la mayoría, pero son los que más votan, ¿ves? o que por lo menos pueden hacer el esfuerzo Siempre de van, ir a votar. siempre Porque van. otra cosa que, por ejemplo, que se plantean, y quisiera con esto cerrar esta parte, ¿va? Es que usted va a ser un diputado, ¿no? Y un diputado no hace nada, ¿entiende? Entonces, el punto es que por un diputado no se hace mayoría, ¿verdad?, simple y se instala la asamblea. Por un diputado no aprobas el estado de excepción. Sí. Por un diputado no elegís al fiscal, ni a los magistrados de la Corte No Suprema aprobar de el Justicia. presupuesto de la nación. Un diputado es importante. Lo que sucede es que la gente tiene que ir a votar. Pero si están pensando que para ser importante necesitas sacar 50 diputados, Ya. estás en un error. Un diputado es importante. Lo que tiene que hacer la gente es ir a votar y fijarse en la clase de persona que estás ¿Por la eligiendo. cual vas a votar, hombre? Claro. Bueno, vamos a la última pausa comercial. Regresamos con criterios. Hemos llegado al final del programa y no nos vamos sin antes agradecerles a nuestros invitados. Ronald Maña, ha sido un placer. Encantado. Gracias, Fernando. Y solo mandar el último mensaje a la población. Miren, voto masivo mata fraude. Hay que ir a votar. Y no estén pensando en ir a votar y voto nulo o manchar la papeleta. No, hay que votar en contra de la dictadura. No les digo voten por este, voten por aquel. No, voten en contra de la dictadura. Voten por su libertad, por su democracia. Voten por sus hijos. Voten en contra de Bukele. Marvin Aguilar, gracias por sus criterios, caballero. Un gusto haber estado con ustedes aquí en el set de esta vez. Bueno, nos esperamos el próximo viernes. Amigos, amigas televidentes, gracias por habernos sintonizado una vez más. Recuerde que el criterio más importante siempre y por siempre lo va a tener usted. Que descanse. Feliz fin de semana. Criterio. Una entrevista de Mix de Medios. Que aborda frontalmente los problemas de El Salvador con los verdaderos protagonistas y plantea soluciones. Criterios.